¿Te acuerdas del olor del comal de tu abuela al amanecer? Ese chile tostado en aceite, esa leche con canela hirviendo en una olla de peltre. Pues ese aroma se está apagando para siempre. Y con él, 20 trucos de cocina mexicana que nadie recuerda ya. Pero el truco número 1, el que dejamos para el final, es tan brutal que vas a llorar de coraje al pensar en todas las tortillas duras que has comido los últimos 20 años. Porque tu abuela tenía un secreto del comal tan simple que vas a correr a tu cocina esa misma noche. Pero antes de empezar, dale un like al vídeo si esta nostalgia ya te tocó el corazón. Suscríbete al canal El Fogón Perdido y activa la campanita. Al final del vídeo, déjame en los comentarios cuál de estos 20 trucos cocinaba tu propia abuela. Arrancamos con el truco número 20. Y este parece tonto, pero cambia absolutamente todo. Tu abuela echaba siempre una pizca de sal gruesa en el agua del nixtamal antes de moler el maíz cocido. Hoy ya nadie lo hace porque compramos la masa lista en bolsas plásticas que saben a nada. Pero ese secreto invisible hacía que cada tortilla tuviera un sabor más redondo, más profundo, más terroso. Como si el maíz mismo cargara la sabiduría de la tierra mexicana. El truco número 19 era una piedra. Sí, una simple piedra de río bien lavada que tu abuela echaba dentro de la olla de los frijoles para que se cocieran más rápido, para que quedaran más suaves. Una técnica ancestral de los pueblos indígenas usada mucho antes de las ollas express porque la piedra absorbía el calor de manera uniforme. Y si encuentras una abuelita en algún pueblo de Oaxaca, te dirá con una sonrisa que ella todavía echa su piedrita, porque eso fue lo que aprendió de su madre. En el número 18, otro truco para los frijoles. Tu abuela echaba una cucharadita de bicarbonato de sodio al agua donde remojaba los frijoles desde la noche anterior, no para que se cocinaran más rápido, como muchos creen, sino para que no causaran flatulencia después de comerlos. Un problema delicado que las abuelas conocían muy bien porque la familia entera vivía junta en cuartos pequeños. Hoy hemos cambiado esa sabiduría por medicamentos caros, cuando la solución siempre estuvo en una cucharadita en el agua de remojo. El truco número 17 es para el arroz. Y aquí me detengo porque este es un secreto que tu abuela respetaba con vida o muerte. Ella siempre echaba el arroz frito al agua hirviendo, nunca al agua fría como hacen ahora, porque el agua caliente sellaba inmediatamente el grano y por dentro quedaba esponjoso, ligero, separado uno del otro, no apelmazado como esa pasta gelatinosa que sale cuando echas el arroz crudo al agua fría. El truco número 16 lo conocen muy pocas personas ya: echar una hoja de aguacate seca a los frijoles negros mientras se cuecen. Un secreto del sur de México, especialmente de Oaxaca y Veracruz. La hoja le daba a los frijoles un sabor anisado y profundo que ningún condimento moderno puede reproducir, porque contiene aceites esenciales que recuerdan al hinojo y al regaliz. Así que la próxima vez que veas un aguacatero, arranca unas hojas, déjalas secar al sol y vas a entender por qué tu abuela los hacía diferentes. Y si estos primeros trucos ya te trajeron recuerdos, dale otro like al video, porque el truco número 15 que viene ahora es tan mágico que cuando lo escuches vas a querer llamarle a tu mamá. En el número 15, un truco para conservar tortillas sin refrigerador. Tu abuela vivía en una época sin neveras, y el secreto era pasarles una manita de manteca de cerdo derretida en la superficie de cada tortilla antes de guardarlas envueltas en una servilleta de manta. La grasa formaba una capa protectora invisible que evitaba que la tortilla se secara y se pusiera dura al día siguiente. Una sabiduría práctica que ahora hemos olvidado con las tortillas industriales llenas de conservantes químicos que tu abuela nunca aprobaría. El truco número 14 es para el aguacate. Y este sí que es un descubrimiento sabio. Tu abuela sumergía los aguacates partidos en un tazón con agua fría si no se los iba a comer todos de una vez, porque el agua aislaba la pulpa del oxígeno del aire y evitaba que se pusiera negra. Así que si te sobra medio aguacate, no lo guardes con limón ni con hueso. Sumérgelo en agua fría como hacía tu abuela, y al día siguiente seguirá verde y fresco como recién partido. En el número 13, un truco para los nopales, esa verdura sagrada de México que tu abuela cocinaba mejor que nadie. El secreto para quitarles la baba pegajosa era lavarlos con agua tibia y un puñito de sal gruesa, frotándolos suavemente entre las manos, antes de cocerlos. La sal extraía la baba, el agua tibia abría los poros del nopal.
Una técnica perdida porque ahora venden nopales ya cocidos en bolsas plásticas que saben a nada. El truco número 12 era tostar los chiles secos en el comal antes de molerlos. Una técnica que tu abuela hacía con paciencia infinita, volteándolos uno por uno con sus dedos curtidos para que no se quemaran. Porque el chile tostado libera unos aceites esenciales que cambian completamente el sabor de la salsa. Le da esa profundidad ahumada y compleja que las salsas de bolsa nunca van a lograr. Para tu abuela, tostar el chile era un ritual sagrado de la cocina. El truco número 11 lo conocían muy bien las cocineras de pueblo. Poner el cilantro debajo de la cebolla en el molcajete antes de molerlos, porque el peso de la cebolla aplasta el cilantro y libera sus aceites esenciales que luego se mezclan con los chiles tostados y los tomates asados, creando una salsa con capas de sabor que ningún procesador eléctrico puede reproducir. Una sabiduría del orden de los ingredientes perdida porque ya nadie usa molcajete. Todos prefieren la licuadora. Ya casi llegamos a la mitad del vídeo. Si todavía no le has dado like, ahora es el momento perfecto porque los próximos 5 trucos son los más impactantes hasta ahora. Especialmente el número 8, que tiene que ver con un ingrediente secreto que tu abuela echaba en las salsas y que cambia todo el sabor del mundo. El truco número 10 era para el cuidado del comal de barro. Esa pieza sagrada que tu abuela cuidaba como si fuera de oro puro. El secreto era limpiarlo solo con un trapo de manta seco, nunca con agua y jabón como tendemos a hacer hoy, porque el agua arruinaba la pátina que el comal iba desarrollando. Esa capa oscura, brillante, casi negra, era la firma de años de uso. Cuando una abuela heredaba un comal de su madre, ese comal ya tenía décadas de historia impregnada. El truco número 9 era para ablandar la carne dura. Y aquí tu abuela usaba un ingrediente sorprendente, la cáscara entera de una naranja madura que echaba en la olla con la carne mientras se cocía. Porque los aceites cítricos penetraban en las fibras de la carne y las suavizaban como si fuera un proceso químico industrial, pero todo natural, sin ablandadores artificiales. Este truco era útil cuando la familia compraba carne dura y barata, una sabiduría de pobreza que hoy se nos olvidó. En el número 8, el truco del azúcar que prometí. Para las salsas con tomate, ese ingrediente ácido, que muchas veces se quedaba demasiado fuerte, tu abuela tenía la solución infalible: echar una cucharadita de azúcar blanca al final del cocimiento. No para endulzar la salsa, sino para neutralizar el ácido natural del tomate y equilibrar los sabores. Los chefs profesionales todavía usan esta técnica en restaurantes finos, pero en las casas se ha perdido. Con esa simple cucharadita, la abuela transformaba una salsa torcida en una obra de arte. El truco número 7 era para mantener las tortillas calientes durante toda la comida, especialmente cuando llegaba la familia entera los domingos a casa de la abuela. El secreto era envolverlas en una servilleta de tela de algodón y encima ponerles una bolsa de plástico cerrada. El calor quedaba atrapado dentro, pero la humedad no se condensaba en gotas que mojaran las tortillas, una técnica simple pero eficaz que las mantenía calientes y suaves hasta 2 horas después. En el número 6, un truco para el arroz que aromatiza todo el platillo, y es echar un diente de ajo entero, sin pelar en la olla del arroz mientras se cocina, no machacado ni picado, sino el diente entero con su piel y todo, porque así el ajo libera sus aromas lentamente, sin sobrecargar el sabor, esa profundidad sutil que tu abuela conseguía sin necesidad de comprar caldos industriales. Cuando el arroz está listo, sacas el diente de ajo y lo descartas. Lo que queda es solo el perfume de la cocina mexicana hecha con paciencia. Y ahora vienen los 5 trucos más poderosos de todos, los que de verdad cambian la cocina mexicana cuando los aplicas. Así que dale like al video si todavía no lo has hecho. Y prepara el corazón porque el truco número 1 te va a romper en 1000 pedazos. El truco número 5 era reposar la masa de los tamales por 30 minutos completos antes de embarrarla en las hojas de maíz. Una paciencia que hoy nadie tiene, pero que tu abuela respetaba religiosamente, porque ese descanso permitía que la manteca se integrara completamente con la masa y los sabores se desarrollaran, transformando una mezcla cruda en una masa lista para tamales esponjosos y suaves. Este truco es exactamente la diferencia entre un tamal mediocre y un tamal que te hace cerrar los ojos del placer. En el número 4, el secreto del pan duro, ese pan que sobraba del día anterior y que tu abuela jamás tiraba, porque en una casa mexicana humilde nada se desperdiciaba. El truco era remojar el pan duro en agua tibia con un poquito de canela para hacer migas de pan.
Esas migas doradas y crujientes que se usaban en sopas, chilaquiles y rellenos de aves, una manera ingeniosa de aprovechar lo que parecía incomible, una sabiduría de pobreza y respeto por la comida que hemos perdido. En esta era donde tiramos kilos de pan a la basura. El truco número 3 era para la leche caliente, ese ingrediente fundamental del chocolate matutino y del atole de tu abuela. El secreto para que nunca se quemara en el fondo de la cazuela era echarle un palito de canela mientras hervía. La canela aromatizaba la leche con un perfume que llenaba toda la cocina, pero además formaba una capa aromática que evitaba que la lactosa se carbonizara contra el fondo. Una técnica práctica y deliciosa que tu abuela aplicaba cada mañana sin saber la ciencia detrás. En el número 2, un truco para el molcajete, esa piedra volcánica sagrada que tu abuela trataba como un tesoro de familia. El secreto era calentar el molcajete en el comal antes de usarlo para hacer salsa, porque la piedra caliente liberaba mejor los aceites esenciales de los chiles y las hierbas, intensificando los sabores y creando una salsa con una profundidad imposible de conseguir con un molcajete frío. Una técnica que además alargaba la vida del molcajete porque el cambio brusco de temperatura podía agrietar la piedra. Y finalmente llegamos al truco número 1, ese que prometí al principio del vídeo, ese que cambia para siempre la manera en que haces tortillas en casa. Tu abuela lo aplicaba cada mañanita antes del amanecer. Y es el truco del comal verdaderamente caliente. No tibio, no medio caliente, sino al rojo vivo, casi humeante. Porque el secreto para que una tortilla se infle como un globo redondo es que el comal esté tan caliente que cuando pongas la tortilla cruda encima, se forme inmediatamente una película de vapor entre la tortilla y el comal. Ese vapor invisible levanta la tortilla, la separa en 2 capas y la infla como un milagro mexicano. Tu abuela sabía exactamente cuándo el comal estaba listo, porque dejaba caer una sola gota de agua sobre la superficie, y la gota corría danzando sin evaporarse de inmediato. Una prueba precisa, casi científica, que ella había aprendido viendo a su propia abuela durante toda su infancia descalza en cocinas de tierra batida. Pero ahí no termina el secreto. Tu abuela también sabía que la primera tortilla del día casi nunca se inflaba porque el comal todavía no tenía la temperatura distribuida. Así que esa primera tortilla se la regalaba al perrito, o la guardaba para hacer chilaquiles. Y a partir de la segunda, cuando el comal ya estaba en su punto exacto, todas las demás se inflaban como pequeños planetas dorados que ella volteaba con sus dedos curtidos, sin quemarse, porque sus manos ya conocían el ritmo del fuego. Y así termina este viaje por los 20 trucos de cocina mexicana. Esos que tu abuela conocía y que el mundo moderno ha decidido olvidar. Pero tú y yo no. Tú y yo los vamos a rescatar, los vamos a aplicar en nuestras propias cocinas y los vamos a pasar a la siguiente generación. Porque esa es la única manera de mantener viva la verdadera cocina mexicana. La de las manos curtidas de las abuelas, que cada mañana, antes del amanecer, encendían el fogón. Y ahora sí te toca a ti. Déjame en los comentarios cuál de estos 20 trucos cocinaba tu propia abuela mexicana, cuál te trajo más recuerdos y cuál vas a aplicar esa misma noche en tu cocina. Si este video te emocionó, dale un último like, suscríbete al canal El Fogón Perdido y activa la campanita. Porque al final del día, lo que la historia decidió olvidar, en este canal, vuelve a vivir. Nos vemos en el siguiente video de El Fogón Perdido.